Hola, bienvenidos a la clase de hoy. El tema de esta clase es puntos, rectas, planos y ángulos en el espacio. Iniciamos. Puntos en el espacio. Un punto en el espacio es una entidad sin dimensiones, es decir, sin longitud, sin ancho ni altura, que indican únicamente una posición o ubicación determinada dentro de un sistema de referencia que puede ser bidimensional o tridimensional. Se representa generalmente mediante un conjunto ordenado de dos o tres coordenadas, XY o XYZ, que serían los planos de dos y tres dimensiones. Dice, los cuales nos indican su distancia respecto a los ejes, ¿no? O respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, porque tenemos el punto P, 3, menos 2 o menos 3,2 y el punto A, 2, 3, 4, ¿no? Son ejemplos al azar. Por acá tengo marcado otro punto P, pero este sería el menos 3,4. Y por acá pues tenemos varios puntos también al azar. Este es un plano o un punto ubicado en un plano de 2D o dos dimensiones. Y este es un plano en tres dimensiones. En que tenemos los ejes X, el eje Y por acá el eje Z. Un plano tridimensional. Y el de acá es un plano bidimensional, ya que tenemos solamente el eje X y por allá el eje Y. Continuamos. Por acá tenemos una recta. Una recta en el espacio es el conjunto infinito de puntos que se extienden en una misma dirección dentro de un sistema tridimensional o bidimensional también, manteniendo siempre la misma pendiente, lo cual representa pues el ángulo o la dirección. Recuerden, pendiente igual a ángulo o dirección. Se caracteriza porque está determinado por dos puntos, es decir, únicamente o se necesitan solamente dos puntos distintos para poder dibujar una recta. O también podemos hacerlo con un punto y un vector director o con la dirección, ¿no? Ejemplo, nos dice, graficar la recta que pasa por los puntos A, menos 3, 4, que es por acá, menos 3 y 4, ese punto de aquí. Y que pasa por el punto 4 menos 2. Por acá tenemos 4 y por acá tenemos menos 2, ¿no? Entonces dibujamos los dos puntos, punto A y punto B, y con una regla trazamos la recta. Esta recta bien puede representar la trayectoria de un avión comercial que va desde un punto a otro punto y una ciudad a otra en línea recta. El otro dibujo tenemos un punto A, tenemos un vector dirección, una flecha que tenemos por aquí, el cual nos indica que parte de aquí en esta dirección, la cual pues se mide con el graduador. Así. De aquí habrá un ángulo de 40 grados. Entonces, con un punto y el ángulo, también podemos hallar o graficar una línea recta en el plano, ¿no? Pero más vamos a trabajar con esto, la que se necesitan dos puntos para trazar una línea recta. Continuamos. Un plano. Vamos ahora a ver lo que son los planos. Un plano, ya he mencionado que puede ser bidimensional o tridimensional. Un plano bidimensional
viene de dos dimensiones. Es una superficie plana infinita que posee únicamente dos dimensiones, largo y ancho. Estas son las dos dimensiones, eje X y eje Y, nada más. Todos sus puntos pueden describirse mediante dos coordenadas o dos numeritos. El uno va en el eje X y el otro va en el eje Y de un sistema cartesiano. Por otro lado, el plano tridimensional es una superficie plana e infinita que existe dentro de un espacio con tres dimensiones, largo, ancho y alto. Eje X, eje Y y por acá tenemos un eje Z que iría hacia arriba o hacia abajo. Ya veremos luego. Los puntos se describen mediante tres coordenadas o tres numeritos. El uno va en el eje X, el otro va en el eje Y y el otro número va en el eje Z. Por aquí tenemos un ejemplo, un plano, eje X y eje Y, dos ejes, dos líneas, dos dimensiones. Y por acá tenemos un plano tridimensional, tres dimensiones, largo, ancho y alto, hacia arriba y hacia abajo. Continuamos. Por acá tenemos ya ejemplos o aplicaciones, ejercicios. Tenemos que ubicar los siguientes puntos en el plano bidimensional o en dos dimensiones. El plano bidimensional tiene pues dos ejes, el eje Y y el eje X. Hacia arriba están los positivos, hacia abajo los negativos, izquierda negativos y derecha positivos. Recuerden que las coordenadas o los puntos en este sistema tienen dos numeritos. El primero va en el eje X y el segundo va en el eje Y. Vamos a ubicar los puntos. 3,5. 3 en el eje X, 5 en el eje Y. Por aquí tenemos el punto A. El punto B, menos 4, 5. Menos 4 y 5 hacia arriba. Tenemos el punto A. El punto C, menos 2, menos 5. Menos 2 en el X aquí y menos 5 en el Y hacia abajo. Estaría por aquí. El punto C. El punto D, 5 menos 3, 5 en el eje X, menos 3 en el eje Y, que estaría por aquí. El punto E, menos 6, 0, menos 6 en el eje X aquí, y como 0 no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, pintamos sobre el eje X. Punto F, 2,0. 2 en el eje X, 0 en el eje Y, ni hacia arriba ni hacia abajo. Punto G, 0 menos 3. 0 en el eje X, es decir, en el centro, y 3 hacia arriba, en el eje Y. Y el último, punto H, 0 menos 4. 0 en el eje X y menos 4 en el eje Y, por aquí, sobre el eje Y, punto H. Y con eso hemos ubicado los puntos en el plano bidimensional. Recuerden que también estamos trabajando las rectas. Si queremos graficar una recta, recuerden que necesitamos solamente dos puntos. Aquí podemos dibujar la recta que pasa por el punto A y el punto G. Podemos trazarla con una regla que la voy a hacer así. Y esa sería la recta que pasa por los puntos A y G. Podemos trazar varias rectas dependiendo de lo que nos pida el caso o el ejercicio. Vamos ahora al plano tridimensional. El plano tridimensional consta de tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Recuerden que en cada eje tenemos
números positivos y negativos. Por acá tenemos al eje X positivo con sus números positivos. 3, aquí estaría el 2, aquí estaría el 1. Por acá tenemos el eje Y que está de 2 en 2. 2, 4, 6 y menos 8. Por aquí estaría el menos 1, el menos 3, el menos 5, el menos 7. Por acá tenemos al eje X, pero negativo, que está justo detrás o delante de los positivos. Tenemos menos 6, menos 5, menos 3, menos 2 por aquí y menos 1 por aquí. También tenemos el eje Y positivo, aquí a la derecha. Por aquí también tenemos de 2 en 2. 2. Por aquí estará el 3, por aquí estará el 4, por aquí estará el 5 y por aquí estará el 6. Y así sucesivamente. Positivos acá, negativos al otro lado. Y por acá tenemos al eje Z. Para arriba, vertical, los positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los negativos pues están hacia abajo. Hacia abajo. De aquí para abajo. Hacia abajo, ¿no? Vamos a hacerle un poquito más largo. El eje Z negativo. Y listo. Vamos ahora a graficar unos puntos. Bueno, ya los tenemos graficados. Vamos a ponerle el nombre. Punto A, 3, 3 menos 2. Recuerden que el primer número va en el eje X, el segundo en el eje Y y el tercero en el eje Z, pero negativo. 3 en el eje X tenemos por aquí. Vamos a remarcar para ir viendo. 3 en el eje X, aquí. 3 en el eje Y positivo, para la derecha. Venimos 1 contando hasta llegar al 3. Hasta aquí. Y menos 2 hacia abajo. Recuerden que el Z es hacia arriba, positivo, y hacia abajo, negativo. Contamos 2. Por aquí estará 1 y por aquí estará el 2. Este sería el punto A. 3, 3 menos 2. Punto A. El punto B. 1, 6, 0. 1 en el eje X, contamos desde el centro, 1 para acá en el eje X. 6 en el eje Y positivo, que sería para la derecha 6 hasta llegar acá. Y 0, es decir, que no se va a ningún lado, se queda ahí. Este sería el punto B. El punto C, 2 menos 5, 3. 2 en el eje X, es aquí. Menos 5 en el eje Y, es hacia la izquierda, contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 3 en el eje Z positivo, es decir, hacia arriba. Contamos, miren, aquí está 1, por aquí estará 2 y por aquí será 3. Este sería el punto C. Y finalmente el punto D, menos 2, 5, 4. Recuerden que estos son los positivos en el eje X2. Al otro lado tenemos los negativos. Menos 2. 5 en el eje Y positivo, que sería para la derecha. Contamos 5 hasta llegar al 5. Y 4 hacia arriba en el eje Z y tenemos 4. Contamos 1, 2, 3 y 4. Por aquí tengo el punto D. Y de esta manera hemos ubicado algunos puntos en el plano tridimensional. Con esto terminamos la parte de los puntos, las rectas y los planos. Nos pasamos ahora a los ángulos. Recordemos que un ángulo es la figura que se forma entre dos rectas o semirrectas o segmentos de recta que comparten un mismo punto de origen llamado vértice. La abertura que hay entre las líneas, entre las dos líneas, se mide en unidades llamado grados. Aquí tenemos que usar el graduador.
o radianes también, que es otra medida para medir los grados. Y representa la cantidad de giro, esto vamos a hablar en los ejercicios prácticos, el giro de los aviones, giro, necesario para pasar de una línea a otra línea, alrededor del vértice, ¿no? Entonces, por aquí tenemos algunos ángulos, los más comunes, cuyos valores tenemos que conocer. Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Aquí tenemos 90 grados y se suele poner un cuadrito o formar un cuadro entre las dos líneas o entre los dos vectores, ¿no? 90 grados. Y también se forma una L. Recuerden que aquí está el vértice, este puntito del centro que une las dos líneas, ¿no? Ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, ¿ya? Aquí habrá más de 90 grados, ¿no? Ahora 120, 130. Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo más pequeño que el ángulo recto o más cerrado. Un ángulo llano es aquel que mide 180, ¿no? Está completamente abierto de un extremo al otro extremo. Ángulo de 180 grados. Ángulo llano. Un ángulo completo, pues, es aquel que da toda una vuelta y regresa al mismo sitio. Recuérdense que son dos líneas, dos flechas. Aquí la una está encima de la otra. 360 grados, una vuelta completa. Ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180. Aquí tenemos un ángulo más mayor o más abierto que 180 grados. Recuerden que 180 es así, o bien horizontal o bien vertical, pero aquí se ha abierto un poco más de 180, ángulo cóncavo. Y el ángulo convexo es aquel que mide menos de 180. Acá tenemos un ángulo menor que 180. Eso es por nombrar los ángulos más comunes, los más utilizados y que deben aprenderse los nombres. Y finalmente por acá tenemos una aplicación ya de lo que son los puntos y las rectas, ¿no? Tenemos un pequeño problema, un pequeño ejemplo. Nos dice, un avión comercial viaja en línea recta pasando por los puntos A y B. El punto A es 343, es un punto en plano tridimensional. Y el punto B, -2, -3, 3. Eso es un avión. Otro avión viaja también en línea recta desde el punto C, 3 -4 2, hasta el punto D, -4 3 2. La pregunta es, si los aviones se cruzan o se impactarán o chocarán. Aquí tenemos un ejemplo gráfico nada más. Tenemos el plano tridimensional. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y de color verde. Y por acá arriba tengo el plano, el eje Z, ¿no? Acá está el eje Y positivo. Y acá tengo el eje Y negativo. Acá está el eje X positivo. Y acá el eje X negativo. Ya, los ejes pueden estar de cualquier lado porque esto se gira. Puede estar acá la Y, acá el X, pero la Z siempre debe ir hacia arriba o hacia abajo y hacia abajo. Aquí están ubicados ya los puntos. Punto A, 343, punto B, -233 y tenemos la línea de color negro o la trayectoria de un avión que va por acá, de A hacia B. También tengo la trayectoria del otro avión, esta línea que va desde el punto C hacia el punto D. A simple vista parece que se cruzan, ¿ya?, las trayectorias de un avión con la del otro avión. Aparentemente se cruzan porque estamos viendo desde arriba. Ahora, vamos a ver desde otro ángulo. Miren, por acá.
Tenemos que la trayectoria del avión uno de la línea de color negro, está por más arriba, que pasa por el numerito 3 del eje Z. Este 3 ya está por aquí. Y en cambio el otro avión pasa por el punto 2 del eje Z, que es más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un avión vuela más alto y el otro avión vuela más abajo o por más abajo. ¿Ya? Sí se van a cruzar, pero el uno va en una dirección, el otro va en otra dirección, por lo cual se cruzan, se forma una cruz, pero el uno va por más arriba y el otro va por más abajo. Por lo tanto, no se van a impactar o no se van a chocar, ¿no? Estos gráficos ustedes lo pueden hacer o lo pueden generar en internet en GeoGebra online y listo, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy para ayudarles. Me pueden hacer llegar cualquier inquietud a mi WhatsApp personal. Y listo, mis estimados, con esto hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.